sean el apostolado. Así que está muy claro. Seguimos con el video. Bueno, sobre lo que le decía de estos judíos que fueron a Galacia, que les decían que tenían que ser circuncidados. Y esto llegó a oídos de Pablo, dice en Hechos. Vamos a mirar dónde está primero. Creo que era el 15. Sí. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Vamos a leerlo otra vez desde el principio. Dice, entonces algunos que venían de Judea, de la iglesia de los circuncisión, dice a los hermanos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, nosotros somos de la iglesia de donde están los demás apóstoles, y empezaron a enseñar esto, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Al darse cuenta Pablo que había llegado estas personas a la iglesia, donde el apóstol Pablo ya había puesto el fundamento y la enseñanza, se dio cuenta de esto y se dispuso a ir a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Y dice que ellos fueron, en el versículo 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, hablando de los demás apóstoles que estaban en Jerusalén, dice que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. O sea que ellos eran los que daban orden para que mandarlos a una iglesia o con un mensaje a cierta iglesia o para que cuidaran de ella. Y aquí están diciendo que habían salido unos de ahí, de entre ellos, a los cuales los apóstoles no habían dado orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. El apóstol Pablo se dispuso a ir a donde estaban los representantes, a donde estaban los demás apóstoles con la enseñanza, para dejar esta aclaración. Le dijeron los apóstoles, no, nosotros no hemos enviado a nadie, y les mandaron una carta. Nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea que los apóstoles se pusieron al lado del apóstol Pablo, porque ellos predicaban el mismo evangelio y se dieron las diezas de compañía. Y tuvo que haber este concilio, tuvo que haber esta reunión para dejar esta aclaración y no dejar introducir enseñanzas que no son de Cristo a la iglesia del Señor. Eso fue lo que pasó. Así que el apóstol Pablo, al haber arreglado esta situación, volvió a confirmar la fe de los hermanos, porque ellos son los que defienden la enseñanza, el evangelio puro de Cristo. Seguimos adelante. Vamos a poner el video para seguir contestando punto por punto. Apóstol Pedro, a él se le dijo que él iba a iniciar la evangelización a los gentiles, por eso lo de las llaves del reino del evangelio. Sin embargo, no se le dio ningún nombramiento, él solamente se le comisionó para que apacentara las ovejas. Nomás se dieron las llaves del reino de los cielos. O sea, ¿qué más que eso?
Si quieres entrar a algún lado, tienes que buscar el que tiene la llave. El que abre para que entren y para salir. Por eso le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque el apóstol Pedro, venía siendo un apóstol más que se le confirmaba esta autoridad, este ministerio, de que pues a ellos se les iba a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ataren en la tierra iba a ser atado en el cielo, iba a ser respaldado en el cielo. Y todo lo que desataren en la tierra en lo que ellos edificaren, iba a ser atado en los cielos. Así que ellos iban haciendo ese edificio espiritual, que era formar la iglesia del Señor. Seguimos con el video. Ovejas del Señor Jesucristo, hiciera su tarea y enseñar, pero no tuvieron ningún llamado especial ni un título elevado que haya recibido de parte del Señor Jesucristo. Aunque él fue nombrado en San Mateo 10, fue nombrado en primer lugar el apóstol Pedro, sin embargo jamás se le dio esa preeminencia a él tampoco. Bueno, sí se le dio un lugar muy importante, de lo cual lo dice en Corintios capítulo 4 versículo 14. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Tenían un lugar, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, ¿por qué le decía hijitos? Porque él era el Padre en la fe, él los había engendrado. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que se tenían un lugar importante, no eran igual a los demás hermanos. Decía, aunque tengáis muchos cuidadores, porque es lo que significa ayos, pastores o alguien que esté al frente, algún cuidador, no es tu padre, no son todos, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús el apóstol Pablo los había engendrado, y por eso le decía, y el único que tenía derecho a decirle hijitos, porque habían sido engendrados por medio del Evangelio que le fue encomendado al apóstol Pablo. Así que es otra enseñanza que el apóstol Pablo nos da. Decía el pastor Eno, leyendo en Corintios, porque el apóstol Pablo les estaba aclarando de este problema. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y aquí está la contestación, porque como a niños les hablaba, pero ya hablándoles conforme a la enseñanza del Señor, les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Qué era Apolos? Era un ayo. ¿Qué era el apóstol Pablo? Era un padre. O sea que sí había una diferencia. Había una administración que empezaba del apostolado hacia a los ministros, porque para ser pastor, dice en Hechos capítulo 7, que los apóstoles pusieron las manos y ungieron a 7 diáconos. O sea que para uno ser ministro y poder predicar y poder ser para edificación, debe ser enviado por un apóstol, así como lo fue Esteban y Felipe, que ya habían sido ungidos y se les había dado la autoridad para que ejercieran ese ministerio que el apóstol les había otorgado. Así vamos aclarando, ¿verdad? Punto por punto. Seguimos con el video. Y así es, el llamado fue para todos. El mandamiento fue a los 12
¿Quieres que corra el video? No. Vamos a continuar. Pensé que tenía algún comentario. Ok. Sí, mi comentario nada más sería que yo también noté que César quiere poner al apóstol Pablo como un único apóstol. Tiene razón cuando dice que fue enviado a los gentiles, pero pastor, no, tú sabes bien que antes de ser enviado a los gentiles entraba en las sinagogas y disputaba con los judíos. Y Pedro también fue el que le abrió. No estoy discutiendo que el apóstol Pablo solamente predicara a los gentiles. También hubieron judíos. Pero en sí la designación del Señor Jesucristo hacia ellos fue que se concentraran el apóstol Pablo a los gentiles y el apóstol Pedro a los judíos. Así que es una palabra que no la estoy inventando yo, sino que está escrito. Como está escrito ahí donde dice en Gálatas que él fue enviado a los de la incircuncisión y Pedro a los de circuncisión, como los demás apóstoles. Así que sí es apropiada esa palabra de que él fue enviado a los gentiles y los apóstoles a los de la circuncisión, y se dieron las diestras de compañía. Así que seguimos con el video. Le habló el evangelio a los gentiles, como tú ya lo señalaste, en casa de Cornelio. No fue Pablo el que abrió el mensaje a los gentiles, sino Pedro, ¿no? Entonces es incorrecto decir, como tratar de separar, como si Pablo fuese el dueño de la obra en los... Y la historia lo dice. Vemos el apóstol Pablo se fue a ciertos lugares donde el apóstol Pedro no fue. El apóstol Pedro estuvo en otras regiones donde habían judíos. Por eso cuando escribía a la esparción de los expatriados, creo que decía de esa forma, porque se refería a los judíos que habían sido expatriados de su nación. Y la historia lo dice y lo explica y lo aclara de por qué regiones se fue Pablo, qué países conquistó y en dónde se quedaron concentrados los apóstoles, en los lugares donde habían judíos, dando testimonio del Señor Jesucristo para que el mundo creyera en el que Dios ha enviado o había enviado, que es Jesucristo en ese momento. Se sigue el video. Gentiles, un solo apóstol, y Pedro fuera el dueño de la obra entre judíos. Realmente la iglesia de judíos y gentiles era una sola, pastor. Efectivamente, así es. Y también agregar a su comentario, pastor, que Felipe también, él inició esa comisión cuando encontró al eunuco etíope. También les predicó. Y Felipe no era apóstol. No era apóstol, no había ningún jefe sobre ellos. O sea, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y ya para entrar al tema, mi primer premisa o respuesta al argumento de Germán, él dice, o hay una pregunta que dice, ¿solo el apóstol Pablo daba órdenes a los pastores? Así yo lo noté, como que el apóstol Pablo era el que los mandaba, a ver, tú vas para acá y el otro va a tal lugar. Sí había una organización, pero no por jerarquía. Podemos entender desde el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5, cuando es el nombramiento de Saulo y del apóstol Pablo con Bernabé. Ahí es cuando el Señor lo manda a predicar, pero el Señor ya le había hablado a él cuando iba en camino a Damasco. El Señor ya lo había escogido y por medio del Espíritu Santo, haya sido por habiéndosele aparecido, o por medio de Ananías, o por medio de otro hermano, y aunque no estuvieran de acuerdo, era el escogido de Dios.
ahí como había ya un cuerpo de miembros que estaban liderando esa iglesia de Antioquía. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. O sea, ese grupo de Cuando hablan que el Espíritu Santo era el que ordenaba y el que hablaba, pues sí, ese era el Espíritu Santo, obvio. Pero ¿qué es lo que dice en Hechos? Que estaban todos recibiendo el Espíritu Santo y oyeron una voz que no sabía de dónde era, no. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, capítulo 2 de Hechos, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos, ¿quién fue el que se levantó? El apóstol Pedro. Así que el Espíritu Santo hablaba por medio de sus apóstoles, por medio de sus apóstoles y profetas en el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, era el que dirigía, era el que mandaba, pero era por medio de sus apóstoles, la revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo era el que los inspiraba, les revelaba, y ellos impartían esa enseñanza, esa revelación a la iglesia. Así que pues estamos viendo que conforme a la Escritura vemos que son las mismas características, la misma estructura de la iglesia del Señor. No hay diferencia, son las mismas características y la misma enseñanza. Profetas estaban ya ahí en Antioquía, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. O sea, el llamado es directamente del Espíritu Santo, no es por imposición de algún hombre, es el Espíritu Santo el que hace el llamado, dice. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién fue? Es directamente el Espíritu Santo. No hay ningún nombramiento de que un apóstol es el que nombraba y que él les ordenaba: a este vamos a hacerlo apóstol, a este lo vamos a hacer evangelista. No había ninguna autoridad de parte de los apóstoles. Ellos eran los encargados de organizar en ese tiempo cómo atender las misiones que se estaban fundando. Pero el llamado era directamente del Espíritu Santo, la orden era del Espíritu Santo, no había ni Pedro ni Jacobo. Era el Espíritu Santo por medio de sus apóstoles. Ya se lo leí, pero se los voy a leer otra vez. Dice en Hechos capítulo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ya estaba creciendo la multitud, ya empezaban a necesitar de ayuda, que la iglesia ya estaba creciendo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los apóstoles? Primero Dios puso apóstoles, y luego los apóstoles escogieron a hermanos, ministros, que fueran aptos conforme al deseo del apóstol de Dios, y los tomaba para que sirvieran en el ministerio, y el apóstol de Dios los enviaba a las iglesias, así como lo hizo con Timoteo. Dice: buscar, hermanos, versículo 3, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, y el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Qué hicieron? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, los presentaron ante los apóstoles, recomendados por la iglesia, o porque tenían buen testimonio, porque eran fervientes, porque eran servidores, y los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya qué bonito, hasta los sacerdotes. Ojalá que si fuera que hasta los predicadores, los pastores que andan predicando sin ser enviados, se conviertan a este evangelio santo de nuestro Dios. También en Timoteo, cuando el apóstol Pablo le mandaba cartas a Timoteo y le recordaba a Timoteo el ungimiento que hizo el apóstol Pablo en él. 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquí vemos que le encarga, dice, por tanto, dice, en este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, ya lo encontré, no lo encontraban, aquí está. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es un don, por eso el apóstol decía que él iba a Romanos a impartir dones, porque dice que la iglesia tiene muchos dones para predicar, profetizar, para discernimiento de espíritu, para maestros, para enseñar, perfeccionar a los santos. Y aquí le recuerda el apóstol Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que aprovechando sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que para ser ministro, sí, tiene que ser enviado por un apóstol de Dios, porque eran ministros que fueron puestos, enviados por el apóstol de Dios. El apóstol de Dios los usó para que le ayudaran en su ministerio. Así que, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? El apóstol Pablo dice: yo soy el Padre, no tenéis muchos padres, yo soy vuestro Padre en la fe. Y Apolos es un ayo. Pues esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Después seguiré poniendo más videos y así poder ir aclarando. Hago una aclaración: no soy el vocero oficial de la iglesia, no soy representante de la iglesia, solamente estoy aclarando unos puntos conforme a la Biblia, que aún hasta en eso pues les hace falta que les llegue la luz del evangelio. Dios los bendiga.